Muy bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Trabajo. Hoy vamos a conversar un poco sobre un tema que fue bastante polémico, ¿verdad? Especialmente en redes, y que levantó un hecho del cual no se hablaba mucho, pero que era una realidad. El tema de los diferentes tipos de descuentos que sufren nuestros trabajadores. En el capítulo anterior hablamos del proceso inspectivo, donde estuvimos viendo cuáles son las etapas, cómo se realiza, cómo se levantan las evidencias y cómo los trabajadores van contando, ¿verdad?, los diferentes aspectos de esas relaciones laborales. Y decía la directora general de inspección que una de esas preguntas era principalmente si le hacían descuentos indebidos. Y en ese sentido, el Ministerio de Trabajo tomó la determinación de hacer una campaña para que la gente conozca más sobre esos derechos, para que conozca cuál es la postura del Ministerio de Trabajo y qué estamos haciendo al respecto. Pero también ha generado muchas consultas de parte de las patronales. Hemos identificado que la Dirección de Trabajo ha sido, ¿verdad?, un lugar donde los abogados, como también los dueños y propietarios de las empresas, han ido a consultar por una práctica que realmente se ha instalado y que hemos detectado en casi la mayoría de los recibos salariales que tienen que ver con descuentos de uniformes, descuentos de mercaderías, descuentos colectivos, descuentos compulsivos, que realmente hacen que el trabajador disminuya sus ingresos. Una de las políticas que nosotros tenemos como gobierno es que la gente tenga plata en su bolsillo. Y si bien en muchos contratos figuran que la gente debe cobrar un salario mínimo o más de un salario mínimo, o está formalizada, sin embargo, al interno está recibiendo casi el 50 o 40 o 30% de su salario debido a estas prácticas que realmente tenemos que corregir. Nosotros tenemos que tener una responsabilidad social compartida, entender que hay un retorno económico cuando un trabajador percibe lo que realmente se merece, cuando las reglas son claras y cuando el Código del Trabajo, tan viejo, que es del año ya 1961, con reglas que no se han cambiado, de repente todavía generen este tipo de dudas. Y es por eso que vamos a estar conversando hoy con nuestro director general de asesoría jurídica, Danilo Sanabria. Muy bienvenido, Danilo, a este espacio de nuestro ministerio, que precisamente es para informar mejor a la gente, poder evacuar todas estas dudas que han surgido a partir de esta comunicación que hemos hecho desde el ministerio. Danilo es un funcionario de carrera. Creo que entró conmigo, ¿verdad? Porque los dos creo que entramos en el año 2014, como cuando recién nacía el Ministerio de Trabajo. Entramos como técnicos, ¿verdad? Luego pasamos a formar parte del plantel directivo, yo como directora general, él como director de dictámenes y Sumarios administrativos. Sumarios administrativos, es abogado, ¿verdad?, ya de la Facultad de Derecho de la UNA. Y bueno, y hoy está como director general de asesoría jurídica, y realmente es un lujo tener funcionarios tan comprometidos, tan entendidos en materia laboral, porque la asesoría jurídica realmente cumple un rol fundamental, principalmente porque lleva adelante las investigaciones después de los procesos inspectivos. Así que, Danilo, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ministra. Un verdadero gusto poder compartir este espacio y poder de esa manera también conversar sobre algo muy importante como este tema de la protección del salario, que es un derecho fundamental del trabajador y muy importante entonces. Sí, también tenemos convenios internacionales, ¿no?, que hablan sobre el tema de la protección del salario, las medidas que todo Estado debe hacer para proteger un ingreso mínimo y vital y móvil, dice el convenio, ¿verdad? Y el rol del ministerio en ese sentido es muy importante, pero también la comunicación y la información en general. Danilo, comentanos un poco acerca de la campaña que hizo el ministerio y por qué se hizo de esta manera. Vamos a partir primero del por qué, si te parece, ministra. Adelante. Es que en el marco de los procesos inspectivos y también de sumarios administrativos realizados, no solamente obtuvimos acceso a denuncias, sino que a infracciones comprobadas sobre este tema de los descuentos indebidos. Entonces, de allí, sumado a las denuncias que se tuvieron, surgió la preocupación del ministerio acerca de esta práctica que pareciera que vino a normalizarse, pero en realidad no tendría que ser así, este tema de los descuentos indebidos,
Y justamente por eso es que el ministerio decidió lanzar esta campaña informativa, primeramente como para poder informar a la gente, valga la redundancia, acerca de los derechos de los trabajadores y también de las obligaciones de las empresas. Y es muy importante el enfoque que está adoptando el Ministerio del Trabajo, porque debemos recordar que el derecho laboral tiene dos partes dentro de la relación laboral, que son los trabajadores y los empleadores. Si bien hay una mayor carga de protección sobre el trabajador, también la parte patronal es parte de esa relación y por ende tiene derechos y tiene obligaciones. Desde ese punto de vista, lo que se busca entonces es que las empresas cumplan sus obligaciones laborales impuestas en las leyes y que los trabajadores conozcan sus derechos y que por ende, si ven violentados esos derechos, puedan hacer las denuncias correspondientes ante el ministerio por los canales abiertos. Veíamos, Danilo, en las redes sociales del ministerio cuando publicábamos esta campaña, muchísimos comentarios, miles de comentarios. Y la gente aseveraba que desde que entró a trabajar se le hacen estos descuentos. Decía un señor, hace 40 años que trabajo en una empresa y es la primera vez que no me descuentan uniforme. La gente conoce su realidad, ¿verdad? Y cuando uno plantea este tipo de situaciones, se ve destapada como vos decís, una práctica que no debería de ser así y que es importante tener estos espacios para poder profundizar y aclarar los conceptos, ¿verdad? Porque es muy importante aclarar estos conceptos porque nosotros lo que queremos es el equilibrio entre la relación obrero-patronal, salvaguardar los derechos del trabajador, pero también garantizar que el empleador, mejor dicho, tenga también las garantías necesarias para tener armónicamente esa relación laboral. Y en ese sentido, ¿qué es exactamente un descuento salarial indebido? Nosotros consideramos que un descuento salarial indebido es aquel no autorizado por la ley, en primer término, o bien no realizado de acuerdo con los requisitos y la forma prevista en la ley también. También podríamos considerar que un descuento no autorizado por el trabajador o que no derive de una responsabilidad individual comprobada del trabajador. Existen evidentemente los descuentos que están permitidos en la ley, existen los que no están permitidos y existen formas de realizar esos descuentos y maneras también de corroborar responsabilidades individuales, no colectivas, individuales. Sí, porque hemos visto en los procesos sumariales que estos descuentos se realizan como si fuera a cuota primero y segundo que se distribuyen entre los trabajadores de una sucursal, por ejemplo, ¿verdad? Y eso hemos probado nosotros, en donde hemos llamado a los testigos, se han hecho las inspecciones, se han verificado los recibos de salario, porque es importante también hablar de recibos de salario como medio probatorio, y hemos visto estas prácticas, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál es la postura del ministerio que se está llevando adelante y cuántas empresas ya fueron sancionadas por esta práctica? Hay sinceramente un montón de empresas, tenemos los números, tenemos justamente los que se publicaron la vez pasada. Esto representa un 33.8% en las infracciones detectadas dentro de todas las inspecciones realizadas, afectando a una gran cantidad de trabajadores, como a 1.149 en lo que se llegó a comprobar. Y es muy importante eso que mencionaste, ministra, el tema de los medios de comprobar, porque estamos hablando de infracciones corroboradas que se probaron dentro de sumarios administrativos y otras que tal vez entrarían en un proceso de inspección y en procesos de sumarios que responden a denuncias. Y justamente en esa línea de acción es que se tiene en cuenta los testimonios de los trabajadores, así como los recibos de pago de salario. Y eso justamente es el principal medio probatorio, el recibo de pago de salario, porque estos descuentos indebidos figuran en los propios recibos, es decir, que, como dije hace rato, pareciera como que se está normalizando una práctica que en realidad no debiera ser así y es totalmente incorrecta. Con respecto a lo que te referiste hace un momento, esta cuestión de los descuentos colectivos, una práctica totalmente irregular, funciona u opera de la siguiente manera según lo que pudimos corroborar en las denuncias, así como también en los procedimientos inspectivos y en los sumarios. Por ejemplo, se hace un inventario periódicamente dentro de una empresa,
se detecta un faltante de mercaderías o de productos de la empresa y de esa manera entonces también se llega a la conclusión de que existe un monto en guaraníes que representa ese faltante. De allí se llega directamente a la determinación de responsabilizar sin ningún tipo de comprobación a todos los trabajadores de la empresa o a todos los trabajadores de ese turno y de esa manera aplicar de manera colectiva el descuento por ese faltante de mercaderías resultante del inventario. De hecho, que llegamos a ver en los sumarios administrativos recibos de salario en los cuales figuraba como descuento el faltante de inventario. Y justamente es algo comprobado, algo corroborado y, como decís, a cuotas y prorrateando entre todos los trabajadores, lo cual no es correcto, evidentemente, si no está comprobada una responsabilidad del trabajador, evidentemente no se pueden hacer esos descuentos. Y también hay una forma de hacer esos descuentos en el caso de que se llegue a comprobar una responsabilidad individual del trabajador. Tiene que haber un convenio, un acuerdo con el trabajador dentro del marco legal y tiene también una limitación del 30% en conjunto de cualquier tipo de descuentos que vayan a realizarse en estos conceptos de pérdidas, averías, daños que se lleguen a comprobar como responsabilidad del trabajador, pueden ser solamente hasta el 30% de su salario esos descuentos, ¿verdad? Y así como vemos, estas son prácticas, ¿verdad?, que se han normalizado, pero sin embargo el ministerio también tiene la obligación de hacer recomendaciones, como estás mencionando, de cómo se debe proceder en este tipo de situaciones, de que ocurren. Hay trabajadores buenos, hay trabajadores malos, así como hay empresarios que son muy correctos, donde no hemos detectado realmente ningún tipo de falla y que tienen empresas que realmente se destacan por su compromiso. Pero hay otras, ¿verdad?, especialmente en el sector de servicios, de ventas, de comercios, donde existen mucho volumen de mercadería. Y en ese sentido, ¿cuáles serían esas recomendaciones, ¿verdad?, que se le podría dar a las empresas para poder determinar esa responsabilidad personal y no hacer este tipo de práctica o previamente tener elementos para que se pueda demostrar? Porque cuando uno no demuestra y no tiene una responsabilidad direccionada hacia un grupo de personas o hacia una sola persona, ¿verdad? ¿Cuáles serían estos procedimientos internos que capaz no se están haciendo y que se están determinando para facilitar nomás y para que no se pierda el costo? Porque esto también representa pérdida para la empresa, ¿verdad? Claro. O sea, cuando yo pierdo mi mercadería, cuando expiran mis productos, cuando se pierde o cuando hay faltante de stock, es una forma en que la empresa está perdiendo. Pero no por eso es responsabilidad colectiva de los trabajadores, ¿verdad? ¿Cómo se puede identificar? Sí, en primer lugar es muy bueno tener en cuenta, aunque en general no sea obligatorio, el tema del reglamento interno. Es muy bueno que dentro del reglamento interno puedan preverse mecanismos como para poder investigar este tipo de hechos. Así como también que las funciones de los trabajadores queden bien determinadas en el contrato de trabajo. De allí la importancia del contrato de trabajo, que tenga una función, una actividad bien determinada el trabajador. Quiero nomás referirme a un ejemplo puntual que solemos manejar porque vimos mucho el concepto de faltante de caja, por ejemplo, dentro de lo que son los descuentos indebidos en muchos casos porque figuran en los recibos y no se acompaña ningún elemento probatorio como soporte documental de eso. De hecho, que en todo este tiempo en el cual tuvimos sumario administrativo sobre esta cuestión, solamente 2 empresas pudieron desvirtuar documentalmente la imputación original que se le había hecho de un descuento indebido, presentando una documentación que corroboraba que se pudo individualizar una responsabilidad y que por ende entonces hubo un acuerdo con el trabajador o con los trabajadores para hacer ese descuento, ¿verdad? Y quiero nomás mencionar un poquitito, por ejemplo, al sector bancario. El sector bancario tiene un sistema de trabajo en el cual los cajeros son cajeros, ¿verdad? Entonces, cuando cumplen su turno, su día de trabajo, se hace un cierre de caja. Eso tiene que asentarse evidentemente en un documento con la firma de los responsables. Si hay faltantes o si hay sobrantes, se asienta en ese documento entonces. Eso trasladado a los comercios, a la actividad de servicios y demás, ¿verdad?
podría funcionar también de esa manera, evidentemente, ¿verdad? No es que un trabajador de repente una hora está haciendo caja, luego en la siguiente hora está haciendo otra función, cambia el cajero sin hacer precisamente el cierre y el arqueo correspondiente, y así no se pueden determinar responsabilidades individuales. Hay que determinar bien la función del trabajador en primer lugar, así como también el horario que le corresponde a ese cajero, por ejemplo, y hacer el cierre correspondiente. Y si hay faltante de caja, realmente asentar en un instrumento, asentar en un documento que posteriormente hay que complementar con un acuerdo del trabajador en el cual él asume esa responsabilidad demostrada y autoriza por ende con ese consentimiento el descuento, como dije hace rato, de hasta el 30% del salario. Ese podría ser un procedimiento en ese caso particular, por ejemplo. Sí, porque es muy importante el tema del arqueo de la caja, de los responsables de los cajeros, principalmente el cierre de caja. Y así como solemos ver en los supermercados, en el banco que te pone el cartelito caja cerrada, significa que esa cajera está cambiando de turno. Y esa cajera tiene que hacer su corte e imprime un documento que viene en la supervisora y firma de cuánto ingresó, ¿verdad? Y cuánto ella dio devuelto. Eso es muy importante. Pero cuando nosotros vemos en los sumarios, no existe ningún tipo de documentación que respalde que durante ese turno hubo este faltante, ¿verdad? Es mucho más complicado cuando existen muchos trabajadores en un local que no son cajeros y que de repente hay pérdida de mercadería, avería, expiración, ¿verdad? O de repente algún producto se daña o se rompe por un cliente, ¿verdad? Vemos algunas tiendas que corren atrás de los clientes para que no le rompan el florero, el vaso, porque le descuentan al trabajador. Entonces, esas prácticas, el trabajador no puede funcionar como un seguro. Eso nos decían, nos reunimos con un grupo de trabajadores que vinieron a hacer personalmente su denuncia y yo les atendí. Y decía, la empresa no tiene un seguro contra daño de mercadería, ¿verdad? Que existe dentro del mundo del aseguramiento de los seguros, este tipo de productos. Y me decía, ministra, nosotros somos el seguro de la empresa, porque tienen asegurados de que si su mercadería se daña, ellos nos descuentan directamente de nuestro sueldo. Y esto es muy doloroso escuchar. Yo particularmente le atiendo personalmente a los trabajadores que manifiestan esto, que piden hablar conmigo, y me dolió mucho escuchar eso, ¿verdad? Porque realmente la responsabilidad social es muy, muy importante y la persona está necesitando un empleo, está necesitando ese salario, ¿verdad? Y existen mecanismos como el que señalas del tema de cómo se demuestra. No digo que las responsabilidades no deban asumirse. Claro. Se tienen que asumir las responsabilidades, por supuesto. Y el Código del Trabajo es muy sabio, si mal no recuerdo, en el 242, ¿verdad? Claro. Que establece que no se puede descontar, o cuáles son las condiciones en las cuales se puede descontar, y el 242 dice que podría acordarse una vez comprobado este hecho. Por eso es muy importante lo que menciona el doctor Danilo con respecto a esa verificación documental que las empresas puedan tener. No hay responsabilidad compartida, a no ser que sea demostrable, ¿verdad? Que por causa imputable a todos los trabajadores se perdieron muchas mercaderías, pero se tiene que demostrar. Acá no es aplicar directamente una sanción. Y hay otra cuestión que muchos abogados nos consultan también sobre el tema de los descuentos y el tema uniforme. El tema uniforme dice, nosotros les damos a nuestros empleados un uniforme, ya estamos cumpliendo con ello, y el segundo le cobramos, ¿verdad? O el tercero le cobramos. No, porque ellos llevan, porque ellos dañan, porque quemaron, porque perdieron, porque tenemos que asumir nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características y por qué el uniforme es a cargo del empleador y es una obligación del empleador? Sí, muy oportuna la pregunta realmente, porque es otro de los descuentos recurrentes. Muchísimos recibos de pago de salario se ven en lo que consta en el descuento de esta prenda de vestir, del uniforme. Y ahí quiero hacer más una distinción primeramente entre lo que es uniforme y lo que es equipo de protección personal, que son dos cosas distintas. Los equipos de protección personal, según la ley, son luego de entrega gratuita a los trabajadores, que sirven para protegerle en su integridad, salud y vida ante los riesgos propios del puesto de trabajo. Ahora bien, los uniformes. Los uniformes son prendas de vestir que el empleador impone u obliga al trabajador a su utilización.
Y por lo habitual, evidentemente, estas prendas de vestir llamadas uniformes cuentan con el distintivo de la empresa. Como que es una imposición o una obligación para el trabajador justamente, no hay por qué, no hay motivo alguno para trasladar o cargar al trabajador con un descuento en su salario del costo de esa prenda. En ningún porcentaje, de ninguna parte, de ninguna cantidad de uniformes entregados, ni el primero ni el segundo. Desde ningún punto de vista, el descuento por uniforme puede adecuarse a lo que está establecido en la ley. Y no solamente porque la empresa impone lo que es su utilización, sino que también porque no es uno de los conceptos que está establecido en el artículo 240 del Código Laboral y tampoco se adecua al 242 del Código Laboral. Entonces, repito y concluyo con eso esta parte, ¿verdad? Que el uniforme, desde ningún punto de vista, bajo ninguna circunstancia, puede ser objeto de descuento de salario de los trabajadores. Sí, sí, esta es una discusión que creo que el ministerio ya tiene una posición, ¿verdad? Porque ha sido las sanciones aplicadas a descuentos han sido sucesivas, han sido uniformes y por lo tanto, institucionalmente hablando, ese descuento es indebido. Pero, ¿qué pasa con las ropas de trabajo que no se dan? Porque vimos también dentro de los posteos que hacer cobrar, o sea, cobrarle al trabajador el uniforme es un hecho en el cual está incumpliendo, ¿verdad? La ley porque no lo puede hacer. Pero hay situaciones donde no se le da también la ropa de trabajo, ¿verdad? Como cuál es la postura del ministerio, ¿verdad? Tiene que ser al comienzo de la actividad, si cambia de ocupación y tiene que ir a trabajar en otro sector, le tienen que dar cuáles son las evaluaciones y cómo se otorgan esas ropas de trabajo que tienen que estar a cargo del empleador. ¿Cómo ven esto en los sumarios? Sí, en primer lugar debemos decir y repetir nuevamente que la entrega de esas ropas de trabajo o equipos de protección personal son de manera gratuita. Eso establece el Código del Trabajo, ¿verdad? Y que están directamente relacionadas, y eso es bueno entender bien, ¿verdad? Están directamente relacionadas a lo que sería el riesgo del puesto de trabajo. Y de allí es muy importante que las empresas cuenten con un documento denominado evaluación de riesgos. En ese documento tiene que estar bien establecido cuál es el puesto de trabajo, cuál es el riesgo que puede tener ese puesto de trabajo, cuáles serían las medidas preventivas o para mitigar ese riesgo, cuáles serían los equipos de protección personal adecuados para ese tipo de riesgo, así como también las capacitaciones. Entonces, evidentemente que cuando un trabajador ingresa en la empresa y empieza a trabajar o a prestar servicios en un puesto de trabajo que tiene riesgos, desde ese mismo momento nace la obligación de la empresa para entregar estos equipos de protección personal. O bien si después son trasladados de un lugar a otro y ese nuevo lugar implica otro tipo de riesgos, hay que adecuar la entrega de estas ropas de trabajo o equipo de protección de acuerdo con ese documento que mencioné, que es la evaluación de riesgos, es muy importante. Entonces, yendo concretamente a la pregunta, lo que analizamos en los sumarios es contrastar o confrontar lo que es la evaluación de riesgos, los riesgos que implica el puesto de trabajo, también lo que exige en cuanto a evaluación de riesgos para la entrega de las ropas o de los equipos de protección, y luego también analizamos los documentos de entrega efectiva, porque te presentan también documentos que acreditan que efectivamente le entregaron a los trabajadores esos equipos de protección personal, como por ejemplo gafas o lentes, cascos, zapatones, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que básicamente analizamos y tenemos en cuenta en los sumarios administrativos. Sí, hay un tema también importante del Código del Trabajo de estos artículos que estamos mencionando y una práctica que hemos observado dentro de la verificación documental de recibos de salario, el tema de los préstamos en dinero a los trabajadores. Hay muchas empresas que le prestan plata a sus trabajadores, ¿verdad? Porque estas personas, ya sea porque tienen embargo, es todo un problema de educación financiera, un problema muy estructural, ¿verdad? Entonces el trabajador no puede hacer préstamo ni en la financiera ni en el banco y le pide a su empleador, ¿sabes que yo necesito 2 millones de guaraníes, ¿verdad? Necesito. Y el empleador le dice, ok, yo te voy a descontar de su salario. El empleador le puede cobrar un interés
como un banco, como una financiera o como una casa de crédito al trabajador por prestarle esto, o si el trabajador compra una mercadería y le da en cuotas, ¿puede agregar algún interés sobre esos productos? De ninguna manera, de hecho que no está constituida como una casa crediticia, ¿verdad? La empresa no está habilitada para eso en la generalidad de los casos que vemos. Entonces, si bien puede ser o es una responsabilidad civil que también está contemplado en el 242, podría verse hasta como un adelanto de salario también que en ningún caso genera o devenga intereses a favor del empleador, y tampoco lo otro. En el 242 también está que se pueden hacer descuentos por el consumo que el trabajador haga de productos de la empresa, si adquiere productos de la empresa, ¿verdad? Pero eso desde el punto de vista lo establecido en la normativa laboral no puede vengar intereses a favor del empleador. Hay empresas que obligan a sus trabajadores a comprar los propios productos de la empresa, los propios insumos que van a utilizar. Eso se da principalmente, hemos detectado en inspecciones donde las trabajadoras declaran, bueno, yo tengo que trabajar con estos elementos, pero no puedo ir a comprar o traer de otro lugar, ¿verdad? Yo necesito trabajar con esto. Sin embargo, mi empleador me pone todo lo, por ejemplo, no sé, en un lugar de estética, ¿verdad? Donde hay relación de dependencia, le ponen todos los productos, pero ellos tienen que comprar esos productos directamente de ellos. ¿Eso es legal? No, de hecho que no te pueden obligar a comprar productos exclusivamente de un lugar, ¿verdad? Sino que eso depende de la voluntad, porque cuando uno compra un producto hay como Un una... producto para trabajar estando Claro, en relación de dependencia. Claro, totalmente. Cuando uno compra un producto hay una relación contractual que nace al comprar ese producto, ¿verdad? Entonces una relación contractual se basa en la voluntad de las partes, en el consentimiento. De ese punto de vista, yo no puedo obligar a las partes de ningún punto de vista a comprar de tal o cual lugar, ¿verdad? Tiene que ser a voluntad de las partes justamente, ¿verdad? Ahora bien, si hay acuerdo entre partes de comprar de ese lugar, entonces estaría bien, vamos a decir, pero no obligadamente. Claro, no es que no puedo traer mis elementos de trabajo míos para trabajar acá, sino que tengo que comprar los tuyos porque vos sos el distribuidor principal, porque a no ser que te pongan de manera gratuita y eso sea parte de tus elementos de trabajo, ¿verdad? Porque hemos tenido casos también sobre ese tipo. Yo creo que esta es una discusión que va a dar todavía mucho por hablar. Tenemos muchas consultas de las patronales para ver los límites, ¿verdad? Y ahí nos decían también, Danilo, sobre si es necesario que el ministerio haga una regulación especial sobre esto, ¿verdad? Porque de repente el código es una norma de fondo que establece los lineamientos y los incumplimientos que se puede hacer y no se puede hacer, pero no hay un procedimiento atrás. ¿Cuál es tu opinión con respecto al derecho laboral administrativo y este tema de los descuentos para ser mucho más transparente y que exista realmente reglas claras en este sentido? A mí me parece el derecho administrativo en sí, y por ende en particular el derecho administrativo laboral, una interesante y muy útil herramienta para cumplir los derechos que están previstos en la Constitución Nacional y en las leyes. Y si hablamos del ámbito netamente laboral, para los derechos laborales, evidentemente. En efecto, el Ministerio del Trabajo, según su carta orgánica, tiene facultades reglamentarias absolutamente como para poder reglar cuestiones que hacen a su competencia. Y las cuestiones que están reguladas en el Código Laboral son de competencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como autoridad administrativa del trabajo. Y desde mi óptica, desde mi punto de vista, sería muy útil realmente reglamentar estas cuestiones, muy importante, así como en otras ocasiones se ha hecho con el tema de vacaciones, por ejemplo, que vino a clarificar muchísimo el tema de las vacaciones. Y sí, sería bastante interesante este tema de los descuentos poder reglamentar. Bueno, muchísimas gracias, Danilo. Creo que es un tema que va a permanecer en las discusiones, tanto en redes. Vamos a continuar escuchándole a los trabajadores. Vamos a tomar esas denuncias que hacen y vamos a hacer las investigaciones correspondientes. Nuestro cuerpo inspectivo está preparado para detectar este tipo de hechos, pero también no estamos preparados para recibir a los empleadores con todas sus dudas, con todas sus consultas. Siempre el ministerio tiene esta visión aperturista de sentarse en una mesa, de discutir, de debatir
debatir porque hay que ver siempre los dos puntos de vista, ¿verdad? De la problemática que atraviesa una patronal, de la problemática que atraviesa el trabajador, pero acá hay que ser bastante responsables. El centro de la acción siempre es que haya un desarrollo económico y que ese desarrollo se llegue a todos con justicia, por sobre todo con justicia, con equidad, con equilibrio, y para eso las instituciones del Estado son realmente muy importantes. Y bueno, y les esperamos próximamente. No se olviden de darle like a nuestro canal de YouTube y también a todas nuestras redes sociales, y síganos porque vamos a tener muchas más noticias para ustedes.